Muy buenos días, tengan hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga en este día. Damos gracias al Señor porque dice su palabra que nos da con su misericordia para nosotros cada día y que cada día Él nos pone una corona de favores. Entonces agradecemos al Señor porque podemos levantarnos, porque estamos aquí conectados con ustedes, sabiendo que es un día de bendición hoy. Y en esta mañana la palabra que el Señor me dio, eh, yo sé que va a ser de bendición para ustedes, va a ser de ayuda para ustedes y en esta mañana que el Espíritu Santo de Dios hable en nuestras vidas y haga en nosotros lo que tiene que hacer. Así que sea muy bienvenida y muy bienvenido en esta mañana y que el Señor en este día sea el Dios libertador para ti, para tu familia, ya que la palabra, el pequeño pensamiento que traigo hoy se llama llamados a libertad y vamos a encontrar en Gálatas 5:1, que es el versículo con que voy a empezar en esta mañana, y dice así, Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Recordamos que desde la cruz del Calvario, Jesucristo vino a traer salvación, vino a traer libertad del pecado, hacernos libres, ya que éramos personas cargadas de pecado, cargadas de esclavitud, con un yugo sobre nuestras vidas. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario vino a hacer eso. Podemos recordar lo que Él nos dio en la cruz del Calvario, que quitó ese espíritu de servidumbre que teníamos de temor, como dice su palabra, y recibimos un nuevo espíritu por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, y es ese que nos hace decir a nosotros, Abba Padre, y eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre, Señor. Qué bueno saber esa noticia, poder entenderla y comprender lo que significó la cruz de Jesucristo para nuestras vidas, cómo Él llegó a nuestras vidas para que fuéramos liberados del pecado, cómo Él quitó ese yugo. El yugo es, siempre lo vemos muy claramente en ejemplo con los bueyes, con mulas, que los ponen a veces, y este yugo es un tronco pesado que va sobre los lomos de los animales, se usa para dominarlos, para sujetarlos, para que ellos no hagan su voluntad, y estos bueyes y estas mulas, quieran o no quieran, sí o sí, tienen que caminar, tienen que ir por el camino por donde los lleve su amo, el que los guía. Y así es el yugo de la esclavitud en el hombre. Es de la misma forma. Le roba su voluntad, le roba su deseo, le roba esa libertad de querer ir por donde necesita ir. Tiene que obedecer, va a ser llevado por medio de ese pecado. Cuando Jesucristo vino a nuestras vidas, Él nos liberó del pecado, de ese yugo. Ese yugo siempre hay, es una unión, y lo mínimo que hay es una unión de dos. A veces hay más de eso, que nos dominaba en el pasado, pero tomaba en cuenta nuestra voluntad. No, la voluntad que tomaba en cuenta en nosotros era la voluntad del pecado, de la atadura que teníamos sobre nuestras vidas, pero nos volvimos a una vida santa, nos volvimos a una vida en que ya no somos presos del pecado, ni somos presos de la servidumbre, sino que ahora somos considerados siervos de Dios, porque dice que antes éramos aquellos atraídos y tentados por el pecado, por la propia concupiscencia. Y es que la concupiscencia son los deseos de la carne, son los deseos que pueden convertirse en bienes terrenales, desear lo que es terrenal, desear hacer nuestra voluntad, todo lo que son los frutos de la carne, deseo, concupiscencia, uno de los deseos más marcados ahí es el sexo desordenado, desenfrenado, pero cuando nosotros hemos venido a Cristo, hemos encontrado una libertad. La palabra libertad a nosotros nos dice, elijo, yo elijo de mi forma de actuar bajo mi responsabilidad. Eso significa libertad. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos una libertad diferente, es una libertad en Dios, una libertad que viene del Hijo de Dios, viene de parte de Dios, pero la libertad nos la dio Jesucristo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Es una libertad que nos ha firmado y que nos hace a nosotros ver a los hermanos como iguales, serviles,
una libertad en la cual no me hace a mí pasar por encima de otro ni pisotear a otro, sino más bien el ser servidor y amarnos como un solo cuerpo que somos en Cristo Jesús. La libertad nos da a nosotros ese espíritu de discernimiento para saber que aunque todas las cosas me son lícitas y que es lícito, pues todo me parece que es bueno, todo me parece que es justo, que es razonable, pero dice que aunque yo crea que son así, yo tengo la voluntad para determinar que no me puedo dejar dominar por ninguna de estas cosas, aunque me parecen lícitas, porque aunque parezcan que son buenas, al final no sabemos si será un camino de muerte o de un yugo de servidumbre sobre nuestras vidas. La libertad que tenemos en Cristo la tenemos, como les dije ahora, por medio de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre nosotros, ha sido derramado sobre nosotros, y esa libertad es la que nos permite llevar a nosotros buenas nuevas, proclamar las buenas nuevas de salvación a quienes, a los que están abatidos, a los que tienen sus corazones quebrantados, de llevar libertad a los cautivos, de poder abrir las cárceles a los que están presos. Esa es la libertad que puede ver el mundo, la libertad que puede ver la familia, la libertad que puede ver las personas en nosotros, en que ya nosotros no nos movemos ni caminamos por medio de los frutos de la carne, sino por medio de los frutos del Espíritu, que ahora vivimos una vida en santificación para el Señor. Y esa es la libertad que el Señor nos ha presentado a nosotros, de poder andar en nuestro camino y en el proceso de esta vida como hijos de luz, como hijos del Señor. La libertad en Cristo es totalmente un contraste con lo que es el pecado. La libertad no podemos confundirla con libertinaje. El libertinaje es un río muy profundo, con muchas cosas dentro de él, que si caemos en él, podemos ahogarnos en él y esto va a llevar a muerte. Es muy diferente a la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es opuesta al pecado. Nos ha llamado el Señor para ser liberados. Y en Primera de Pedro 2:16 dice lo siguiente: muchas veces el hombre, el cristiano, toma parte de este versículo para hacer lo propio, porque dice Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. Que estoy libre en Cristo, que estoy salvo por gracia, que he venido al Señor por su misericordia y esto me da la libertad como un pretexto, o sea, lo pongo como un antecedente para hacerlo mal, sino como siervos del Señor, como siervos de Dios. Así que les repito una vez el versículo y dice, Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo mal, sino como siervos de Dios. Ese debe ser nuestro comportamiento. No somos llamados a la libertad para hacer lo malo, para vivir bajo los preceptos del mundo, para complacer la carne, para hacer lo que nosotros se nos venga en gana, lo que queramos hacer. Es una libertad que Dios nos ha dado a nosotros, que nos comportemos como siervos, como hijos de Dios, una libertad santa, una libertad en donde nosotros podemos escoger a quién vamos a seguir y a quién vamos a servir. Donde tenemos esa voluntad de poder decir, yo voy a escoger esto. Ese es el camino que yo voy a seguir. Y es que no podemos en esta vida, en este caminar con Cristo, nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser libres de todo yugo, de toda servidumbre, porque no podemos de todo pecado estar reincidiendo en él. No podemos ser reincidentes en el pecado y no dejar que se quite ese yugo para siempre, sino que nosotros tenemos que ser libres, libres de todo ese yugo. Tenemos que pedir al Señor que nos libere, que nos limpie, que Él nos muestre, porque Él nos ha sellado con un sello de libertad, así nos hizo, nos apartó, nos selló para Él y nos dio una libertad que es para adorarle, una libertad para servirle, para buscarle a Él, para poder honrarle con nuestra vida, honrarle y darle al Señor lo que Él se merece. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos del Señor, tenemos esa libertad. Cuando somos libres del pecado y somos hechos
siervos de Dios, ¿qué es nuestro fruto? Es la santificación. Eso es lo que tenemos como fruto, la santificación. Y por ende, al final va a ser la vida eterna. Pero si nuestra vida está sujeta al pecado, el fruto que va a dar va a ser un fruto malo, un fruto que nos va a llevar al fin, a la muerte. Así que tenemos siempre que decidir qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida, qué es lo que nosotros decidimos hacer, cómo mantenernos firmes, pedirle al Señor con fe que nos ayude a mantenernos firmes, que nos ayude a mantenernos en la fe, que la palabra de Dios no sea solamente leída, no sea solamente palabras, sino que sea un hecho en cada uno de nosotros y poder mantener esa libertad al cual el Señor nos ha llamado para que nosotros tengamos. En este tiempo yo sé que ustedes han escuchado, ahora hay un movimiento de libertad en todo lado, la liberación que están pidiendo las mujeres, la liberación que piden los hombres, la liberación que ahora hasta los niños están pidiendo, están en este movimiento de liberación. Y este es un movimiento que pide hacer lo que su corazón dicta, lo que su corazón manda, bajo ese libertinaje que ellos llaman liberación o libertad, pero en realidad es un libertinaje. En realidad, nada de esto va de acorde a la palabra de Dios. Aquí la autoridad es pisoteada, aquí la autoridad es derribada, menospreciada. Y es que este versículo que dice en la palabra de Dios, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es palabra que no ha llegado a todos, es palabra que no está en todos. La palabra de Dios que dice que si el Hijo lo libera, seremos verdaderamente libres. Una palabra de la cual no conoce el mundo, una palabra de la cual muchas veces lo han escuchado, pero la hacen obvia, no, no es parte de su mundo, no es parte de su vivir, y por eso busco una manifestación de liberación en aspectos carnales, en aspectos que llevan al pecado, porque ninguno de estos movimientos se rige bajo los preceptos del Señor, sino que son leyes puestas por el hombre, y a nosotros, cuando somos libres de la esclavitud, bendito Dios, gloria a Dios, que la libertad en Cristo nos ha hecho firmes, nos ayuda a no involucrarnos en el pecado, nos mantiene a no involucrarnos en la religiosidad, nos ayuda a actuar por fe. Antes el judío se dejaba llevar por la ley, porque la ley era algo externa, esa ley le decía el pecado, lo que estás haciendo está malo, pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, esa ley fue quitada y nosotros ahora somos restringidos por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la palabra, y suena bonito escucharlo, restringidos por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos permite o no nos permite, cuando nos regimos bajo su presencia, de hacer la voluntad de Dios, de tratar de no ofenderle, de cuidarnos de no hacer un yugo de esclavitud, un yugo de servidumbre, como lo es, por ejemplo, la falta de perdón. La falta de perdón es un yugo muy fuerte, que se puede llegar a convertirse en una iniquidad, y desarraigarla y quitarla tiene un proceso muy grande, cuesta mucho, hay yugos muy pesados. Imagínense que cuando a los bueyes les ponen este yugo, ¿verdad? Ustedes saben que está hecho de una madera especial muy fuerte. A ellos les duele, les molesta. Dicen que se quejan cuando les ponen esto, y, y ellos saben que no pueden hacer su voluntad. Ellos caminan cabizbaja, bajan su cabeza, porque saben que están sujetos al pecado. Gloria a Dios que el Señor en esta mañana nos dice que no debemos de andar cabizbaja, que no debemos andar bajo ese yugo de la servidumbre, sino que debemos andar con nuestra carita, con nuestra cabeza levantada, porque sabemos que hemos recibido una libertad en Cristo Jesús, que hemos sido selladas como hijos de Dios, que nuestra modalidad ahora en Cristo es nueva, es por medio del Espíritu Santo. Ya nosotros no nos rige el temor, ya no nos rige la maldad, ya nosotros no vivimos bajo la ley, sino que la libertad cristiana en nosotros es para dar cabida a los frutos del Espíritu Santo, no a los deseos de la carne, sino a los frutos del Espíritu Santo. Y debemos de vestirnos de esa santidad de Cristo, ataviarnos con esa santidad de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque la ética del Señor no ha cambiado, es la misma, ayer, hoy, por siempre.
Lo que ha cambiado es que antes era externa, ahora es interna, ahora vive en nuestras vidas. Es la libertad por la cual Cristo nos ha hecho libres y nos ha hecho aceptos en su amado, aceptos en el amado, una libertad absoluta. Debemos encontrar nuestra libertad. Encuentra tu libertad si no la tienes en esta mañana. Es por gracia, no por libertinaje. Es una libertad en donde vas a estar firme, bien parado. Y dice Gálatas 5:1 en la segunda parte, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, en donde no vamos a estar otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez sujetos al yugo de esclavitud, sino que vamos a ser libres para siempre, libres de esa esclavitud, porque cuando hay ese yugo, se pierde la libertad, se pierden los derechos a ser libres, a hacer lo que debes de hacer, sino que tienes que hacer lo que el amo quiere que hagas. Y el amo va a ser el pecado que va a gobernar en tu vida. Si tu vida no está totalmente entregada al Señor y ese yugo no ha sido quitado. Pero Jesucristo en esta mañana, en este día, quiere liberarnos de ese yugo del pecado. Quiere darnos la libertad para poder caminar, para poder vivir una vida en santificación. Porque muchas veces decimos, sí, somos libres, no tengo ese yugo de opresión, yo ya fui libre, yo ya soy libre de esto, ya lo dejé, ya. Pero el comportamiento, caminar, los frutos dicen todo lo contrario. No dicen que hemos sido libres de ese yugo ni de esa servidumbre. Se necesita ser libre, gracias a Dios, porque el Señor está para hacernos libres de toda mentira, para hacernos libres de esa esclavitud, libres del robo, libres del adulterio, libres del chisme, libres de ir a lugares donde no nos conviene estar, libres del alcoholismo y un montón de cosas más que puedo mencionarles en este día que son o nos lleva a hacer los frutos de la carne. La libertad es seguridad en nosotros. La libertad en Cristo que nos da seguridad. Seguridad de que podemos desatar nuestras vidas y así por ende llevar liberación a otros, que otros sean desatados. Todos los días, hermanos y hermanas, somos tentados. Todos los días somos tentados. Porque Pablo cuando escribió esto, él estaba firme en Cristo, pero él decía, yo sé que tengo tentación cada día, y de hecho el Padre Nuestro nos dice eso, el Padre Nuestro dice, y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal, o líbranos del mal, porque sabemos que día a día, y el Señor sabe que día a día estamos en tentación, pero no podemos dejarnos llevar por ella. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a que no nos domine esa tentación, que nosotros podamos dominar esa tentación, porque saben algo, el diablo, Satanás, ahí está siempre presto para ver cuál es el pecado, cuál es la tentación, si hay concupiscencia todavía en el cristiano. ¿Para qué? Para hacerlo caer, para tentarlo exactamente por ahí. Él está presto para ver si puede poner otra vez ese yugo de servidumbre sobre ti, sobre nosotros. Pero el Señor dice que todos los días, cuando nosotros le decimos el Padre Nuestro, cuando nosotros hacemos nuestra oración, cuando le pedimos a Él y nos llegamos hasta su santuario, hasta su altar, pedirle que Él no nos deje caer en la tentación, que no seamos tentados, porque la libertad que tenemos en Cristo te da derecho a que estemos bajo el precepto de Dios. Tenemos una libertad que no la maneja el Espíritu Santo, ni la rige el Espíritu Santo. Vas a hacer o vamos a hacer lo que queremos. Pero como el Espíritu Santo vino y te tomó y se quedó dentro de ti y le damos libertad a que Él trabaje en nosotros, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir cuándo está bien algo y cuándo no está bien algo. ¿Qué le agrada al Señor y qué no le agrada al Señor? El Señor ha venido para que vivamos en libertad. Satanás vino a matar, a robar y destruir, pero Jesucristo te dice en esta mañana que Él vino para hacerte libre, libre del pecado, libre de las obras del diablo. Y muchas veces, hermanos, tal vez no sean, y hermanas, no sean obras del diablo en que son muy latentes, en que usted dirá tal vez, pero si esto no es pecado, pero si esto no es malo, en realidad lo que estoy haciendo. Pero hay algo que nosotros debemos de tener siempre en nuestra vida, en cada actuar, en cada caminar, en cada cosa que nosotros hagamos, llevemos en esta vida y en la siguiente,
porque dice la palabra del Señor que si tu comida le es ocasión de caer al hermano, no la comas. Porque en la iglesia hay dos tipos de hermanos, están los débiles, que por cualquier cosita se dejan llevar, y están los fuertes, que son los que son firmes. Y los fuertes son los que tienen que trabajar para evitar que ese débil vaya a caer. Entonces hay cosas que no hacemos, no porque tal vez digamos eso no es malo, sino porque lo hacemos para no hacer caer al hermano, para que el hermano débil no vaya a pensar que nosotros como siervos fuertes o firmes que creemos estar en Cristo, estamos haciendo algo que no es correcto. El Señor vino para que vivamos en libertad, vino a deshacer las obras del diablo, y la libertad te hace andar recto, te hace andar orgulloso, te hace andar con tu cabeza en alto. El yugo de esclavitud te hace andar cabizbaja, mirando el piso, no tengo oportunidad, no puedo seguir adelante. Pero el Señor nos pide que seamos honestos, que seamos claros, que el Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo que te mire por dentro, que te mire, que te examine por dentro, a ver si hay ahí, tal vez no sea un yugo, pero hay una atadura, ahí una atadurita pequeñita, algo que se está tejiendo pequeñito que se puede convertir en un yugo de esclavitud. Si todavía eres esclavo de algún pecado, si todavía hay algo en ti que te tiene atado, en esta mañana el Señor quiere hacerte libre. El yugo de esclavitud no puede ser parte de nuestras vidas. Debemos de ser libres. El Señor vino a darnos libertad. En esta mañana, esa fue la palabra que el Señor me dio para compartir con ustedes, que podemos ser libres en Cristo, que desde la cruz se nos ha hecho libres, pero a veces no comprendemos la dimensión de lo que significa la cruz de Jesús, lo que Jesús hizo en nosotros, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros caminemos en libertad, que seas libre, que te sientas libre, que tengas esa libertad en Dios de poder escoger a quién servimos y a quién servimos en este día. Yo le doy la bienvenida a todos los hermanos y a todas las hermanas que se han conectado. Que esta palabra sea una palabra que les ayude a ustedes, les ayude a poder compartir con otros que están oprimidos, con otros que están afligidos, porque el Señor dice que al que Él viene, Él no le echa fuera. Si tú vienes al Señor, o traes a tu hijo o a tu hija al Señor, o a tu esposo, o a tu familia, o a tu vecino, o a tu amigo, o al que te encontraste en la carretera, o en la tienda, o en el súper, lo traes al Señor, el Señor también es fiel y es grande, y así como Él llegó a tu vida y te ha libertado y te ha hecho una nueva criatura, igual puede hacerlo con las otras personas. Así que en esta mañana vamos a orar y vamos a entregar nuestra vida al Señor una vez más. Vamos a poner nuestras cosas delante del Señor en esta mañana. Bendito Señor, nos presentamos delante de ti una vez más en este día para darte gracias. Primero te damos gracias por un nuevo día, porque tú eres un Dios bueno, fiel, porque eres maravilloso, porque tenemos salud, porque podemos levantarnos, porque tú eres un Dios amoroso para nosotros, porque nos viste desde antes de la fundación del mundo, y eso es lo que agradece nuestra vida de agradecer que fuimos escogidos por tu mano, por tu Hijo Jesucristo. Por medio de Jesucristo, ese Espíritu Santo vino a morar en medio de nosotros. Te pedimos en esta mañana que tú nos limpies, que tú nos perdones, que mires nuestras vidas, que tu Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones, lo profundo del corazón, ahí donde nosotros no llegamos, que tu Espíritu Santo entre a lo profundo de nuestro corazón y discierna, Señor, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Señor, las intenciones del corazón, y sean limpias, claras, honestas delante de ti. Que en esta mañana la libertad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. Señor, trae liberación a nuestras vidas, trae liberación a las familias, que todo yugo de esclavitud, que todo yugo de servidumbre en esta mañana sea quitado, que todo yugo de falta de perdón, que todo yugo de enfermedad, que todo yugo de ruina, que todo yugo de pobreza, que todo yugo de iniquidad, de adulterio, de pecado, de vicio en esta mañana sea arrancado y está arraigado de las almas, de las vidas, de los corazones de las familias, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú nos has llamado a libertad. A libertad nos has llamado, Padre. Glorifícate, Señor, y muévete en cada hermano, en cada hermana, representando a cada una de sus familias. Muévete en medio de esas familias. Enviamos palabra, y la palabra que enviamos es palabra de prosperidad, es palabra de ser sacados de la ruina,
Esas palabras he sacado de toda servidumbre del pecado, de maldad, de la tentación. Ayúdanos, Señor, guárdanos de la tentación cada día. Guárdanos de caer en la tentación, guárdanos del mal y trabaja en cada uno de nosotros. Ponemos nuestro corazón en tus manos, nuestra vida en tus manos, Señor. Depositamos en tus manos, Señor, ese querer y ese ser en nosotros para que siempre sea restringido, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Y a mis hermanos y hermanas, Señor, que están enfermos, que tienen alguna dolencia, llega hasta ellos. Espíritu de sanidad, tócalos. Espíritu de sanidad llega a sus vidas. Enviamos la palabra, palabra de sanidad. Envió su palabra y lo sanó. Dice así, envió la palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén y amén. Que en este día sea un día de bendición para ti. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia, sobre todo lo que emprendas, sobre todo lo que hagas. Que ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Que el Señor te bendiga en este día.